Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Muy bien, ¿cuántos están listos para lo que Dios nos va a hablar en esta mañana? Compartí este mensaje un poco diferente a lo que suelo compartir, pero lo compartí a las 9 y tengo ánimo que Dios nos va a hablar en esta preciosa mañana. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 9, la palabra de Dios dice: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas, se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por tu palabra, Señor. Te pido que aquí de forma presencial y allí en línea, Señor, tu palabra conecte nuestros corazones, nos quites velos y nos traiga, Señor, algo fresco que necesitamos recordar. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro El mejor líder de la historia, el doctor Lucas Leis hace un comparativo entre Jesús y su liderazgo. Dice que Jesús no vino a traer una protesta, sino una propuesta. No vino a traer una revolución, sino una revelación. Y Él no vio las multitudes con ambición, las vio con compasión. Lo que en la expectativa del pueblo estaba era que Jesús trajera una protesta, es decir, que con una intervención militar salvara, rescatara al pueblo. Pero Jesús no vino a traer una protesta, vino a traer una propuesta de amor. Una propuesta de amar a los enemigos, de que si te pegan en una mejilla, entonces pon la otra. Fue una propuesta de amor lo que trajo Jesús. De hecho, el liderazgo de Jesús no trajo solamente porque lo trajo una revolución, trajo una revelación. La revelación es que hay una marca distintiva sobre los seguidores de Jesús. ¿Cuál será la marca que distinga a mis seguidores? Dijo Jesús, es una marca en la cual se aman los unos a los otros. Y por supuesto, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas como ovejas que no tenían pastor. El título de mi mensaje en esta mañana es Jesús revolucionario. Jesús revolucionario. El escritor de Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, hace un comparativo respecto a aquellos que dudan de un momento como este. Muchas personas quizás tienen teofobia, muchas personas tienen escepticismo con respecto a lo que este momento representa en nuestra vida de fe. Y él tiene un párrafo que dice: podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue solamente un gran maestro moral. Jesús no nos dejó esa opción. Hay personas que dicen: yo dudo de su deidad, yo definitivamente no creo, pienso que para mí es una falacia. Pero no podemos minimizar, no podemos reducir a Jesús a un simple maestro de la moralidad. Él no nos dejó esa opción. De hecho, hace 8 días atrás hablé que tú y yo, a causa de nuestro pecado, había una acta que nos era contraria. Había una acta de decretos en nuestra contra, y Jesús la clavó en aquella cruz del Calvario. Y eso te tiene que animar, porque la condenación recaía sobre nosotros, pero por medio del sacrificio de Jesús, toda acta de decreto en tu nombre, en tu contra, fue clavada en aquel madero. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso nos tiene que emocionar de muchas formas. Ahora, si quieres que te suene un poco Asterix, mira esto que me encantó. Dice: Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador, y Él es todo suficiente.
Él es la idea más elevada de la literatura. Me encanta cómo alguien lo plasmó en una imagen. Si queremos ver a Jesús como un buen poeta, si queremos ver la vida de Jesús como un buen poema, podemos describirlo en un te amo. 2 segundos para decirlo, unas cuantas horas para explicarlo y una cruz para demostrarlo. Es imposible que en medio de lo que hizo Jesús no puedas ver en su vida un poema de amor hacia ti. Un te amo de Jesús. 2 segundos para decirlo, unas cuantas horas para explicarlo y una cruz para demostrarlo. Es el amor que tiene por nosotros. ¿Sabes? Siempre digo que nadie conoce mejor el sentimiento de un amor no correspondido como Jesús. Pareciera que quizás nuestro sistema, nuestra sociedad nos hace creer que Jesús está mendigando constantemente amor. Pero el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: pero Dios demuestra su amor para con la humanidad en una sola cosa, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. No en nuestra mejor versión, no cuando nos estábamos portando bien, no cuando teníamos una cosita por acá que nos dijera que fuéramos unos muy buenos angelitos. No, ¿en qué conocerán el amor de Dios? En que aun cuando éramos pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Así que Él es el Jesús revolucionario. La Biblia lo describe como el varón de dolores, el experto en quebrantamiento. Nunca te atrevas a decirle a Jesús: Jesús, tú no entiendes mi dolor, porque Él es varón de dolores. Él es conocedor del dolor más profundo. Él es el Jesús revolucionario. Es el que vino como un manso cordero, pero hoy ruge y reina como un león. Fue a la cruz del Calvario como un cordero inmolado, se entregó, guardó silencio como aquel que fue a sus trasquiladores, pero aunque vino como cordero, reina como león. Nuestro Dios no es un Dios derrotado, nuestro Dios es un Dios victorioso, y por ende nosotros somos más que vencedores por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahora mira cómo dice Isaías el profeta en el capítulo 53 versículo 3, en la traducción en lenguaje, en la traducción el mensaje en inglés, dice: fue menospreciado y pasado por alto, un hombre que sufría y que conocía el dolor de primera mano. Él conoce tu dolor. Tú puedes chocarte con la mirada de Jesús y Él conoce lo más penetrante que hay en tu corazón. Y dice: pero fueron nuestros pecados lo que le hicieron eso, lo que lo desgarraron, lo que lo destrozó, fueron nuestros pecados. Antes de ver la cruz como un beneficio para nosotros, debemos ver la cruz como algo que se hizo por causa de nuestros pecados. Y saber que Jesús, en lugar de apuntar un dedo y señalar, extendió un brazo para levantar. La gente es experta en acusar, la gente es experta en señalar, pero Jesús extendió un brazo para levantar. Y hay 3 cosas que encuentro en la historia de Jesús haciendo una rápida depuración de lo que significa esta Semana Santa. Encuentro número 1, que los religiosos no lo pudieron contener. Cuando vemos todo lo que quizás muchos maratonean en The Chosen, en las películas de la Pasión de Cristo, en las películas de Semana Santa, vemos que el sistema en sí y los religiosos no pudieron contener a Jesús. Jesús fue una espina clavada en las sandalias de los religiosos. Jesús fue una piedra en el zapato de los religiosos, y esa piedra los hizo tropezar una y otra vez. Por eso encontramos que los fariseos no podían soportar a Jesús, y no lo podían soportar por la simple razón de que no lo podían contener. ¿Sabe? Los religiosos cuestionaban el mensaje de Jesús. Los religiosos criticaban la edad de Jesús. Lo veían muy joven. Comenzó su ministerio público a los 30 años. A los 33 entregó su vida, y lo cuestionaban constantemente por su edad. ¿Sabe? Yo sé de qué les estoy hablando. Los religiosos son expertos en criticar, en cuestionar. Es más, lo criticaban porque Jesús era disruptivo en sus formas, porque el día que estaba prohibido sanar, como era el sábado, entonces Jesús se levantaba con ganas de ir a hacer unos cuantos milagros y sanar. Los religiosos lo cuestionaban de forma despectiva y ponían una X y lo tachaban por ser catalogado amigo de pecadores. Era lo que hablaban respecto a Jesús. De hecho, lo odiaban porque Jesús continuamente los denunciaba.
Cuando lees la Nueva Traducción Viviente, la palabra escrita, me encanta que habla la letra de Jesús y le pone en color rojo. Y pareciera que Mateo capítulo 23, por ejemplo, antes de hablar el capítulo de la señal de los últimos tiempos, Mateo 23 está en rojo, varias hojas, Jesús peleando con los religiosos. Pareciera que Jesús se encontraba con el demonio gadareno, se encontraba con el que decía ser legión, se encontraba con los pecadores más pecadores de la pecadoría, en fin. Y se encontraba con ellos y siempre los veía con ojos de amor, los restauraba, extendía su mano y lo levantaba. Pero Jesús era chocante con los religiosos. De hecho, en muchas ocasiones les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto que pudre y que apesta. No me digas que Jesús quiso ser popular con los religiosos. De hecho, en otro pasaje de los evangelios dice: ustedes son tumbas sin lápida, sobre las cuales la gente las pisa, camina sobre ustedes y ni se da cuenta. Porque los religiosos se enfocaban en lo externo. A mí me pasa todo el tiempo que el religioso se enfoca más en los tatuajes que puedo tener que en el mensaje que estoy predicando. Por eso hoy me vine con manga larga, ¿sí? Gracias a Dios nuestra iglesia no es así, pero por si alguien en línea edita el pedacito y lo pone por ahí en redes sociales. Pero era chocante Jesús con los religiosos. Ahora mira esto, en Lucas 7:36 se cuenta una historia. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. No era de los químicos, no era el tarrito verde que he visto por ahí, que algunos tienen el tarrito verde, ¿sí? Me han contado por ahí, no es que yo haya tenido tarritos verdes, ¿sí? Pero ahí en la 34,16 los venden, ¿listo? Entonces sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, porque los religiosos son cobardes, ¿cierto? Entonces son agazapados, y dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Y fíjese esta historia, versículo 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. Sin embargo, ninguna de las dos partes pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Versículo 43, Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Y empieza a elogiar a la mujer. Dices: esta mujer ha hecho algo loable por mí. Esta mujer ha hecho un acto simbólico de ungir mis pies, de secarlo con los cabellos. Pero dice algo muy importante en el verso 47: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco demuestra amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. No casualmente nuestra iglesia se llama Revolución de Amor, no porque seamos santos, no porque seamos intachables. De hecho, estamos muy lejos de serlo, pero se nos ha perdonado mucho. Estoy sobre esta plataforma no porque sea mejor que tú, porque se me ha perdonado mucho. Y amo porque mucho se me ha perdonado. Y entonces Jesús le está diciendo a este fariseo, a este religioso: tú tienes una perspectiva incorrecta de mi amor. Porque es que al que mucho se le perdona, ese demuestra mucho amor. Los religiosos no mostraban amor. Los religiosos veían que pasaban milagros sobre sus ojos y lo primero que hacían era criticar el mensaje de Jesús. Es más, le decían: dinos con qué autoridad haces esto. Y vemos que en alguna ocasión, me encanta la vida de Jesús, recibe el comentario: dinos con qué autoridad haces esto. Es una pregunta muy común que se hace. Y entonces Jesús le respondía con otra pregunta: bueno, yo también les voy a preguntar algo. Lo que Juan hacía, lo que Juan profesaba, el bautismo de Juan, ¿venía de Dios o de los hombres? Ellos hacían un consenso entre sí
Y queriendo ser un poco más hábiles y sagaces, le dijeron: mira, si decimos que es de Dios, entonces nos va a decir por qué no creímos. Si decimos que es de los hombres, pues la gente se va a molestar porque consideran a Juan un profeta. Entonces seamos astutos. Entonces dijeron: maestro, friquis, no sabemos. Y Jesús sonríe y le dice: pues tampoco a mí se me da la gana de contestarles. ¿Con qué autoridad hago esto? Jesús les respondía con preguntas a ellos. Vemos que en muchas ocasiones veía Jesús lo que hacía y él decía: danos una señal y creeremos en ti. Y Jesús le respondió: la única señal que van a tener es la señal de Jonás, porque ustedes son una generación incrédula. Y en Mateo 12:14 dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y el velo permanecía sobre ellos. Nadie podía comprender, porque definitivamente lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús hacía y vivía en medio de su mensaje, para muchos era algo completamente novedoso. Lo cierto es que los religiosos no lo pudieron contener. Lo segundo que veo en la historia de Jesús es que la cruz no lo pudo detener. Los religiosos no pudieron contener el mensaje revolucionario de Jesús, pero la cruz no lo pudo detener. Mira lo que dice Juan 15:13: nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Él ya no nos llama siervos, Él nos llama amigos. Ponte a pensar por un momento en esa declaración de Jesús. A Él le decían amigo de pecadores. Jesús se identificó con nosotros en amistad. Somos sus amigos. Ahora es más, todos conocemos la historia donde Judas viene a traicionar a Jesús. Y cuando Judas viene a traicionar a Jesús, ¿te imaginas el momento de la cena? Están todos compartiendo. El Pedro que tenía los bíceps bien grandes, el Pedro que tenía el bulgo por ahí en el camino. Jesús está contando el plan de redención, lo que simboliza el pan, lo que simboliza la copa, su cuerpo, su sangre, y lanza una granada en medio de la conversación: de cierto digo que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se imaginan donde Pedro se entere quién era? La levantada que le pega al Judas, o al hincha del Bucaramanga, el del Nacional, así, brava, ¿sí? Pero en ese momento todos empiezan a mirarse. Jesús está ahí en medio de la conversación. Pedro le dice a Juan que chismosee rápido quién fue. Dice: el que meta y moje el pan en mi plato, ese es. Algunas versiones cuentan incluso que Judas hace algo en ese momento, y Jesús le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo ahora. Y Judas sale de la cena, y todos están viendo la cena y dicen: mínimo lo mandaron a comprar más pan, ¿sí? Y nadie se percata de lo que está ocurriendo. Ahora llega el momento donde Jesús está angustiado hasta el punto de querer morirse, y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Encuentra a los discípulos roncando, dormidos, y entonces viene Judas, quien le había dado una señal a los bandidos, diciéndole: al que yo le dé un beso, a ese hay que apresar. Y entonces Jesús está ahí, sus discípulos están ahí. Viene Judas con una turba llena de palos, y entonces es sorprendente porque cuando Judas le da un beso y le dice: salve Rabí, Jesús le dice: ¿a qué has venido, amigo? Y no tomes en poco este pequeño detalle, porque si Jesús le dijo amigo, fue porque Jesús fue coherente en su lealtad, porque habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. En cambio, Judas vendió a Jesús como alguien violento, porque los Judas siempre te venderán con la imagen incorrecta. Los Judas siempre te van a vender con la versión equivocada de lo que no eras. Sabes, en el libro de Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús confrontó a la turba y le dijo: ¿acaso yo soy un peligroso revolucionario? Él les está diciendo: ¿acaso yo soy un peligroso revolucionario para que vengan con palos, para que vengan armados? Sabían el mensaje que predicaba. Sabía que todo el tiempo estaba rodeado, pero ahora vienen en medio de las tinieblas a hacer su maldad. Vienen y apresan. El Simón mocha una oreja. De hecho, los discípulos narran que uno de los discípulos saltó y le mochó la oreja a Malco, el soldado romano.
Pero Juan dice, fue Pedro. ¿Sí? Yo no sé ahí qué tenía Juan y Pedro, pero se llevan la mala y quizás ahí en ese momento le lanza un comentario de daga sobre la vida de este discípulo llamado Simón. Ahora es impresionante, ¿por qué? Porque quizás muchas veces nosotros nos hemos comportado como Judas. Lo hemos traicionado. Quizás nos hemos comportado como Pedro, negándolo con nuestros actos. Quizás nos hemos comportado tal vez como aquel ladrón colgado en el madero, que mientras uno de los dos decía, si tú eres realmente el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? Y el otro ladrón decías como cosas como, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y siempre contamos esta historia diciendo, no, el ladrón de un lado decía, bájese de la cruz y bájenos a nosotros. Y contamos la versión diciendo, en cambio el ladrón bueno, no sé, también era ahí pillo, pero ese tuvo un corazón diferente diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y quizás hemos actuado como el ladrón que trata de culpar la deidad de Dios, trata de culpar la soberanía de Dios, producto de no asumir nuestro reguero, de no asumir nuestras consecuencias. También, por supuesto, hemos sido la multitud. Hemos sido la multitud que se ha beneficiado de milagros, que hemos visto a Dios obrar a nuestro favor, que hemos visto prosperidad, que hemos visto cómo Dios hace algo en nuestras vidas y luego lo insultamos, lo escupimos y nos alejamos con nuestra indiferencia. Definitivamente hemos sido muchos de estos personajes, pero mientras la multitud le gritaba, sálvate a ti mismo, Él decidió salvarnos. Él pudo salvarse a sí mismo, pero en lugar de eso prefirió salvarte a ti, prefirió salvarme a mí. En Gálatas capítulo 3 verso 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Él cargó, exhibió públicamente tu vergüenza, mi vergüenza, nuestras fechorías. La llevó ahí en la cruz del Calvario, pues está escrito, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Así que no puedes pasar una fecha como hoy o cada día de tu existencia sin agradecer por el sacrificio y el plan de redención de Jesús, porque nos salvó, porque merecíamos castigo, producto de nuestras fechorías, producto de lo falibles que somos, de nuestras malas decisiones, producto de errar al blanco con el pecado. Pero gracias a Él que exhibió públicamente, se hizo maldición para que tú y yo viviésemos en bendición. Ahora mira lo que dice Alex Samper, un predicador español. Dice, Jesús fue tan creativo que redefinió el concepto de la cruz. Por ejemplo, gracias Pau, si miramos este símbolo por un momento, detalla este mensaje. Dice, si te dijeran como artista que debes hacer algo creativo, un símbolo de esperanza a la gente, generar un objeto cultural que todos identifiquen rápidamente con las palabras amor incondicional, entrega, fe y salvación, estoy seguro que lo último que se te ocurriría será usar un instrumento de tortura. La ingeniería del mar es irredimible. ¿Sabes? Si te dicen a ti, hey, necesito que hagas algo, un símbolo, un objeto que cuando yo lo vea, lo visibilice, automáticamente piense en esperanza, automáticamente piense en amor incondicional. Quizás la cruz no hubiese sido una buena idea, porque ni los ciudadanos romanos padecían el castigo horripilante y cruel de la cruz del Calvario. Entonces no hay manera de sacar un buen diseño de un instrumento horripilante a menos que sea la persona más creativa del universo. No se nos olvide que nuestro Señor Jesús trabajó la carpintería con un artesano. Por tanto, no nos olvidamos que su cruz nos recuerda que en Dios hay esperanza. Amigo diseñador, ¿cuántos diseñadores hay acá? Yo soy bien corroncho para diseñar. Si por mí fuera, Dios mío, el logo de la iglesia sería un zoológico. Sí. Pero me tocó ser un poco más minimalista y gracias que tengo una diseñadora de modas a mi lado. Pero amigo minimalista, un logo de 2 líneas cruzadas
Eso y nada más es todo lo que tú necesitas para recibir la salvación. Un logo cruzado de 2 líneas habla de ese amor incondicional, porque de tal manera te amó Dios que ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz para que ninguno se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento. Romanos 8:3 dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, y así por medio de él destruyó el pecado. El plan A de Dios: redimir la humanidad. Así que el verso 11 dice: Dios resucitó a Jesús. ¿Sabes? Cuando tú vas a una tumba, me estoy adelantando un poco, como por ejemplo en la Estrella Antioquia en Medellín, la gente va a buscar la tumba de Pablo Escobar, va a buscar la tumba de muchos de los sicarios, van con su aguardientico, le tiran un chorro, persinan su rostro, toman el arma con la cual van a hacer un sicariato, y ellos hacen ese ritual porque sienten su ego de bandidos para hacer algo malo. Y van allí porque la tumba de Pablo Escobar es famosa por lo que yace adentro, pero la tumba de Jesús es famosa por lo que no está adentro. Él ha resucitado, y eso es una buena noticia como primicia para nosotros. Entonces dice, verso 11 de Romanos 8: Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que Cristo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios los hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Él dijo: consumado es. Él fue lacerado, flagelado, escupido. Él fue humillado, insultado, avergonzado. Y pudo expresar las palabras: la deuda ha sido cancelada. La deuda de nuestros pecados, la deuda ha sido cancelada. Eso nos tiene que regocijar en el corazón, porque es la verdad por la cual hoy podemos cantar. Adorar es cortesía de la sangre de Jesús. Mira lo que dice el versículo 34: entonces ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Él murió por nosotros. ¿Sabes yo qué amo de nuestra iglesia? Y no quiero ser permisivo a adorar con mediocridad, a adorar con religiosidad, porque es como cuando tú estás entusado, así como la tusa de la hermana Karol G, ¿sí? Usted está entusado y dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, ¿cierto? Y usted está mal. Cuando tú estás alegre, cantas las canciones. Cuando estás triste, entiendes la letra. ¿Les ha pasado? Dice: uy, yo no sabía que esa canción decía eso. Porque cuando estamos alegres, cantamos las canciones. Cuando estamos tristes, entendemos la letra. ¿Sabe qué significa eso en nuestra vida de adoración también? Que muchas veces estamos tan distraídos que se nos olvida que lo que estamos proclamando a través de una alabanza, de lo que estamos proclamando a través de la adoración, es decir, que venga tu reino y se haga tu voluntad en medio de nosotros. Nadie nos puede condenar, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cantamos hace un instante con la canción de Carlitos: ven a adorar al que resucitó. Yo no puedo concebir desde esta plataforma ver a alguien: ven a adorar al que resucitó, y sacando su moco así. Y lo peor, que juega con el moco, ¿sí? Y el otro, la luz del mundo, ¿sí? El vencedor que a la diestra está. Eso está diciendo Romanos. Él resucitó luego de morir por nosotros y está sentado en un lugar de honor. Reina a la diestra de nuestro Dios. La muerte, la cruz no lo pudo detener. Los religiosos no lo pudieron contener. La cruz no lo pudo detener. Y en tercer lugar, la tumba no lo pudo retener. Ni los religiosos ni el sistema lo pudieron contener. La cruz no minimizó su amor, su misión de morir por nosotros, su sueño de morir por nosotros. La cruz no lo pudo detener, pero la tumba no lo pudo retener. Así que mientras la cruz nos dice que lo peor ya pasó, la tumba vacía nos recuerda que lo mejor está por venir. Es una
cosa que tiene que hacer algo en tu corazón. ¿Sabe? Siempre que se dice que el viernes sobre el mediodía y hasta las 3 de la tarde oscureció la noche y todo estaba en tinieblas producto de la sentencia de muerte sobre nuestro Señor, el sábado poco se habla. Y me encanta como alguien dijo, quizás confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Y son dos cosas muy diferentes. El silencio de Dios es una cosa, la ausencia de Dios es otra cosa. Y entonces sabemos que la tumba donde estaba yaciendo Jesús estaba a las puertas de experimentar algo que cambiaría la historia de la humanidad. Esa tumba no lo pudo retener. Se vale contar el chiste de suegra en este punto. Dice que un esposo, sé que la iglesia lo sabe, pero hay nuevos hoy, entonces lo voy a contar por ellos. Dice que un esposo quiso llevarse a su esposa, a sus hijos, y le dio por invitar a la suegra, dice que a Tierra Santa, ¿sí? Se la llevó para Jerusalén, las vacaciones de la vida. Y cuando llegan, el tipo está anonadado diciendo, wow, qué paisajes tan super mega contra hiper archi extra ultra macro penta brutales, qué lugares tan lindos, qué lugares tan cool, qué lugares tan asteri, no, qué emoción. Y está súper contento. Y solo llevaban unas cuantas horas cuando a la suegra le da gadejo y se muere. Y el tipo dice, no puede ser, ¿yo por qué me traje esta señora? Dios se había dicho que si las suegras fueran buenas, Dios tendría una. Sí, entonces el tipo estaba enojado porque la suegra se le tiró las vacaciones. Así que hace todas las diligencias al respecto. Y palabras más, palabras menos le dicen, mira, si tú quieres repatriar el cuerpo a Colombia, así a ojo de pájaro, en pesos colombianos, repatriar el cuerpo de tu suegra a Colombia equivaldría algo así como a 500 millones de pesos. Y hacerla que se entierra acá en Tierra Santa, te sale como 200,000 pesos. Y el tipo no titubea y en cuestión de segundos dice, no, yo me voy a levantar la plata para llevarla a Colombia. Los tipos se quedan mirándolo y dicen, usted ha de haber amado mucho a su suegra. El tipo dijo, ¿amarla? No, es que yo me enteré que por estas tierras hubo un hombre que murió y al tercer día resucitó. Sí, y yo no quiero correr el riesgo de que eso ocurra con mi suegra. Así que yo doy la inversión necesaria al respecto, ¿cierto? Ahora, la parte jocosa es esa. La parte real es que en Marcos capítulo 16 versículo 6 el ángel se le aparece a las mujeres y le dice, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, Él ha resucitado. Y hay muchas versiones que se manejan con respecto a la resurrección de Jesús. En primer lugar dicen que la tumba estaba en realidad vacía. Otras versiones dicen que el cuerpo fue robado. Y entonces si fuera robado por sus enemigos, pues sus enemigos lo hubiesen exhibido para mostrar que Jesús fue un fraude, pero nunca ocurrió tal cosa. Ahora, si sus amigos, sus discípulos fueron los que robaron el cuerpo de Jesús, dime por qué sus discípulos van a morir de forma hostil, de forma cruel. Si la vida de Jesús hubiese sido un fraude, no hay lógica alguna al respecto. Hay teorías con respecto al desmayo, que Jesús en realidad no murió, sino se desmayó, pero quizás su condición médica le hubiese impedido tener la fuerza suficiente para correr una gran roca. Así que en medio de las versiones sabemos que la Biblia dice que hasta hoy, producto de los sobornos que recibieron soldados al respecto, han dicho un montón de falacias con respecto al acontecimiento de la resurrección. Pero antes que eso tenemos que recordar lo que proféticamente sucedió. En la entrada triunfal, el famosísimo Domingo de Ramos, podemos ver un detalle palpable de la vida de Jesús. Jesús sanaba a un ciego y le decía, no le diga a nadie. Jesús sanaba a un paralítico y le decía, no le cuente a ninguno. Jesús hacía un milagro maravilloso y le decía, guarde silencio. Pero no ocurrió así cuando caminó en la entrada triunfal en el burrito. Fue todo lo opuesto. Antes guardaba silencio y le decía, a nadie le digan lo que yo hice. Pero el día que iba en su burrito haciendo su desfile triunfal, dice que los religiosos fastidiados le dijeron, maestro, calla a tus seguidores. Y esta vez Jesús guiña el ojo y sonríe y dice, si ellos callan, las piedras hablarán. Y la primera en predicar de la resurrección, una piedra que estaba en el lugar
que no debía estar. Anastasia significa en el griego original resurrección, y una piedra comunicó el primer mensaje revelador al mundo de que Cristo ha resucitado, de que la tumba no lo pudo retener, la tumba no pudo dejarlo allí, porque Él resucitó. Ahora escúchame bien, Primera de Corintios 15:15, voy rápido, dice: y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, y si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes sería inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, vámonos para la ciclovía, hubiésemos ido para la playa, esa platica se perdió. Pero aún seríamos culpables de nuestros pecados y nuestra fe será inútil. Pero dice el verso 19: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ahora mira cómo lo dice la traducción en inglés el mensaje: si solo recibimos de Cristo un poco de inspiración durante unos pocos años, somos un grupo bastante lamentable. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, el primero de un largo legado de quienes dejarán los cementerios. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él es la primicia de aquellos que van a resucitar. Así que mira como dijo Bob Goof, dijo: los sepultaron, la oscuridad cayó, sus amigos se habían dispersado, la esperanza se había perdido. Pero mientras todo eso estaba pasando, el cielo comenzó a contar hasta 3. Y estoy por mostrarte un video, hace mucho lo compartí, lo vi. Es de Dante Gebel, lo compartió algún día, titulado La historia jamás contada. Pero cuando veas este video, para los que son un poco más visuales y necesitan entender el mensaje de esta manera, sabes, una vez vaya terminando este video, yo quiero que en esta iglesia, en esta hermosa familia Love Revolution, no hay alguien que se quede sentado y no celebre la resurrección de Jesús, no celebre lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.